Antonio, en este, como habéis podido comprobar, yo voy a ser las veces de moderador y hasta falta. En este rico, como habéis podido comprobar, rico, profundo y complejo análisis, valdría, antes de haber entrado, utilizar una nueva frase o un nuevo trozo de texto de Juan de Mairena, en el que decía él, ese maestro apócrifo que creó Antonio Machado, en enseñarle a repensar lo pensado, a dessaber lo sabido y a dudar de su propia duda, que es el único modo de empezar a creer algo. Y además decía, y nadie entre en esta escuela que crea saber nada de nada. Después de estos análisis, los que llevamos ya muchos años, al menos nos consolamos de esa idea que tenemos y que cada vez creemos que sabemos menos. Muchas gracias, Antonio. Pasamos al debate. Teníamos algunas palabras pedidas, ya, de antemano. Si os parece bien, damos prioridad a estas palabras y posteriormente ya a los que quieran intervenir va a tener la oportunidad. En primer lugar, Francisco García, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de Sevilla. Yo lo había pedido hace mucho tiempo, no hace meses. Bueno, un pequeño truco, ¿no? Primero agradecer a Antonio, la claridad con que nos ha expuesto y la contundencia de los datos, confirma muchas cosas que sabíamos. Ahora yo estaba recordando también una charla similar de Javier Merchan hace unos años, que había trabajado también con estos datos desde un punto de vista así más desde la perspectiva educativa, y ya nos adelantaba ideas parecidas, ahora pues mostrada como digo, con una contundencia tremenda, ¿no? Claro, el fondo de la cuestión, yo es que no sé si debería tomar la palabra porque voy a plantear cosas desde el punto de vista de la docencia y tú te has referido más a la cuestión de la relación de la educación con la equidad, con cuestiones sociales, ¿no? Y te voy a pedir más bien una opinión como docente universitario que eres también. Yo soy docente universitario y he sido muchos años, 20 años también docente de secundaria, profesor de instituto. Yo te planteo lo siguiente, yo observo que la docencia está muy minusvalorada. Tú has hecho referencia a que en países como Finlandia o lo que sea, una de las claves, no es la única, pero una de las claves es pues, la consideración que tiene la docencia y tal. En nuestro país está muy minusvalorada y yo creo que la universidad tiene una responsabilidad muy grande en eso, ¿no? Por dos motivos, y lo que te pido es si tú opinas lo mismo o me das otra. Creo que por dos motivos. Uno, porque creo que se tiene muy poco en cuenta desde la docencia universitaria el perfil de la gente a la que se está formando. Gran parte de la gente a la que se forma en la universidad, a la que se forma en geografía, en historia, en biología, en no sé cuánto, en matemáticas, van a ir luego a la enseñanza. Quiero decir que creo que ahí hay una ceguera que no veo justificada, porque parece que ni el profesorado universitario ni el alumnado que se forma en los grados está pensando en que luego va a terminar, si acaso, siendo profesor, no siendo investigador ni siendo... Entonces creo que, por esa parte, creo que es uno de los motivos, lo que yo veo, no sé si tú me lo confirmarás. Hay una especie de ceguera de que no se piensa que se está formando en gran parte a futuros docentes, incluso quienes enseñáis en economía, ¿no? Y el segundo motivo es que la universidad está dando un flaco ejemplo de valoración de la docencia cuando ha empezado a situar la investigación en un nivel tan absolutamente por encima de la docencia y a vincular la carrera docente, la carrera universitaria, la carrera profesional, tanto a la investigación que la docencia se resiente. De manera que ya, en fin, no quiero dar más datos, tú lo sabes como yo, pero ya vincular el número de créditos de docencia a un profesor universitario a que tenga más méritos en investigación es un oxímoron, como diríamos ahora, no es una contradicción absoluta. Entonces te planteo si tú tienes la misma perspectiva de que hay una minusvaloración de la docencia en la universidad, y yo creo que esto en cadena termina repercutiendo en los resultados. La respuesta breve es no estoy de acuerdo. Vamos a ver, con respecto a la primera parte, sí. Es posible que no tengamos en cuenta suficientemente cuál es el final, ¿no? del perfil de los que estamos formando. Y esto es un error de diseño, porque a veces... Pero es un error de diseño que tiene mucho que ver con... Las universidades funcionan como las cajas de ahorros, no son de nadie. Y por lo tanto hacemos lo que nos parece, básicamente. No damos cuentas a nadie.
¿no? Entonces depende mucho de la responsabilidad propia. Así que cuando se hace un plan de estudios, lo que se hace es cuántos créditos puedo llevarme para mi departamento, fundamentalmente. Llevo muchos años en la universidad y perdí ya toda esperanza de racionalidad. O sea, en la educación obligatoria no tengo esperanza en la universidad, ¿no? Pero no estoy de acuerdo con que esté menos valorada la docencia. Primero, somos absolutamente contrarios a que nos evalúen los estudiantes. Es decir, ¿por qué la investigación? Primero, yo creo que una cosa estupenda que ha hecho Huerta, y estoy absolutamente en desacuerdo, es que en la ley dice que los profesores universitarios tienen que hacer docencia e investigación, pero hay profesores que no hacen investigación nunca y dan las mismas clases que los que sí que hacemos investigación. Eso no es justo, porque cobramos lo mismo, ¿vale? Porque además, si uno no va a clase, no le expedientan. Si uno no hace investigación, no le pasa nada. Esto es un poco raro, ¿no? Sí, la ley dice que son las dos obligaciones. Y además nos resistimos, o sea, hacemos la investigación de unos parámetros de evaluación razonablemente estandarizados. No digo que sean perfectos o hay muchos problemas, pero en la docencia, por ejemplo, en mi departamento, en mi universidad, no hablo de otros, en la mía, nos hacen evaluaciones todos los años, ¿vale? Esas evaluaciones no las conoce nadie, somos nosotros. Ni el director de mi departamento sabe las evaluaciones que tengo yo. Entonces, ¿para qué sirven? O sea, no le damos ningún instrumento para la mejora de la labor docente porque los profesores nos negamos a que las conozcan. Es nuestra culpa. Somos nosotros los que estamos negándonos a que esas evaluaciones docentes sirvan para algo. Y como podemos hacerlo porque somos reyes y señores de nuestra universidad, pues yo espero que pase como con las quejas de dados, a ver si en algún momento, ¿no? La Caixa, el equivalente a la Caixa, que a lo mejor sería, no sé, la Universidad de Cambridge, nos hace una OPA, ¿no? Y nos pone un poco en orden, pero yo que la docencia es un tema que me tomo en serio, me preocupa, que me escribo las clases, o sea, creo que hay un conjunto de profesores que desgraciadamente hacen que esto sea muy difícil. Y esto todavía es mucho peor ahora, donde los pedagogos han hecho una especie de diseño general que vale para todo, donde nos dan reglas para enseñar que valen igual para física nuclear que para latín. Y yo esto no lo entiendo, ¿no? Llevo 30 años dando clases y entonces ahora me van a decir un señor cómo tengo que dar las clases de microeconomía. Hombre, pues a lo mejor sería bueno que supiera el contenido de la materia. ¿Y ahora qué es lo que nos están valorando? Que hagamos cursos de reciclaje y de modernización docente, ¿vale? Pero da igual que hagamos, simplemente tenemos que tener el papelito, ¿no? Donde nos dice, ha asistido a este curso. Y yo creo que vamos cada vez peor. Y no se toma en serio la docencia porque no tenemos ninguna intención de valorarla. Pero sobre todo los profesores, y sobre todo los profesores que no hacen investigación. Porque ellos dicen, no, porque claro, es que es muy difícil, nosotros somos muy complicados de valorar, pero tenemos 4,5 a septiembre, ¿vale? Y no pasa nada. Pero yo, que me valoren a mí, no, yo soy un objeto muy delicado, ¿no? Y ahí tenemos una falta de cultura, de ser evaluados, que en investigación, sin embargo, sí que hay, y por lo tanto es más transparente, y sabemos más cosas. Y en docencia no sabemos nada, no sabemos básicamente nada. Y la correlación que hay entre buenos docentes y buenos investigadores es positiva, pero no es muy alta. O sea, que no quiere decir que un buen docente sea, un buen investigador sea un buen docente, necesariamente eso no es verdad, tampoco. Pero de la universidad prefiero no hablar porque ahí de eso sí que sé. Vamos a un representante de otro ámbito, Manuel Ramírez, del Colegio Público Clara Campoamor, de Bormujos. Bueno, perdón, si me olvidaba decir antes de que la discusión no tiene por qué ser conmigo. Yo creo que esto es un objeto de discusión entre ustedes, que son los que saben más de esto. Buenas tardes, Antonio, y enhorabuena por tu charla. Yo vengo de la escuela y a lo largo de estos años y viendo distintos estudios he comprobado que a medida que los niños están más tiempo, y las niñas están más tiempo en la escuela, fracasan más. Si apuramos, hay una brecha terrible en el momento en que acaban la primaria y el tema de la secundaria. ¿Hay algún tipo de estudio hecho en el que se puedan extrapolar o se parecen los datos entre lo que son las pruebas de diagnóstico que se hacen en España y la prueba PISA? Esto en cuanto a la secundaria. Luego también, otro tipo de pregunta es, distintos autores han dado una interpretación social en la diferencia, por ejemplo, entre las comunidades autónomas.
la diferencia histórica entre distintas comunidades. Venimos con una tasa de analfabetismo desde hace decenas de años. Si esta explicación que hay, o que algunos dan dentro de España, se puede asimilar o se puede hacer un paralelismo entre la diferencia. Siempre hemos dicho, España vamos 40 años detrás de Europa. Si hay algún paralelismo en este tema. Bueno, con respecto al número de años, la verdad es que hay experiencias de todo tipo. Por ejemplo, digamos, no hay una única manera de hacerlo bien o tener buenos resultados, para ser más preciso. Por ejemplo, los asiáticos, los chinos, los coreanos hacen muchas horas de clase, muchos ejercicios y empiezan pronto. Los finlandeses empiezan a los 6 años jugando, no aprenden a leer hasta que tienen ya 7 años y con muchas menos horas de colegio. Y los dos lo hacen muy bien. Entonces, yo creo que pero cada uno tiene un sistema que es coherente en sí mismo. Es decir, los medios y los fines están coordinados de una manera consistente. Y esto es un poco lo que es importante. Yo creo que no hay, o sea, lo que nos dicen los datos es que no hay una única manera de hacerlo, de tener buenos resultados. Pero lo que sí es importante es un poco eso, ser consistente entre medios y fines, porque si no, no es así, ¿no? Y es lo único que puedo decir, no tengo más experiencia. Y en cuanto a la segunda pregunta, es verdad que la inercia histórica es importante. Por ejemplo, es muy difícil de probar con datos, porque primero, si se remonta hasta la Edad Media, pues no tenemos muchos datos, no había prisa en la Edad Media, ¿no? Pero pasa igual con la economía. Pero sí es verdad que hay algunos... la intuición de que la inercia histórica es importante existe. Por ejemplo, se suele decir que parte de la explicación del desarrollo diferencial de los países protestantes es porque aprendieron a leer a partir de 1520, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el luteranismo implicaba la interpretación libre de la Biblia y para poder interpretarla había que leerla. Y para poder leerla había que saber leer. Y entonces ellos empezaron a leer antes que los demás, digamos, en masa, no las élites. Y todavía hay algunas explicaciones que parece que eso es todavía algún aspecto relevante. Me contaban justo hace un par de días, he estado en Alicante en otra cosa, que hay una explicación sobre el feminismo, o sobre el machismo de las sociedades y la ortografía. Para que vean, los economistas hacen cosas muy esotéricas. La idea es que si la ortografía era muy accidentada, no se podían usar tiro con animales y por lo tanto la fuerza bruta del hombre era más importante y ahí las sociedades eran más machistas. Entonces, con las zonas más planas, entonces era menos importante ser fuerte y por lo tanto la división del trabajo era más equitativa. No lo sé, esto es un comentario de un artículo publicado, por tanto no es una conversación de café solo. Pero de alguna manera lo que quiero decir es que hay algunos indicios de que la inercia histórica es importante. Es más importante de lo que a veces nos pensamos, ¿no? Y bueno, yo que vengo de otra, como se puede deducir de mi acento, no soy sevillano, algunas cosas de la sociedad a la que llego me parecen que reflejan cosas que vienen de mucho tiempo, ¿no? Cofradías, estas cosas. Antonio viene de Alicante, de ahí el cambio del Levante por el sur. Francisco Fernández Franco, el inspector de educación, también tenía una palabra. Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. La verdad es que yo personalmente he disfrutado mucho. Me quedo con una de las últimas conclusiones que has comentado en relación a la repetición. Has dicho, la repetición no es que sea cara, que lo es, sino que es input. Y no porque los alumnos tengan diferentes niveles de rendimiento, sino porque las causas que los provocan, como hemos visto, son centradas en factores sociales, culturales y económicos. Lo que ocurre es que si ganamos esa reflexión con algunos datos del informe PISA, vemos cómo la realidad sigue siendo compleja, que es otro término que has utilizado, ¿no? Porque según el ranking de las comunidades, según su ISC, su nivel sociocultural y económico, por ejemplo, Castilla, León y Navarra están en la tabla media, 6 y 7,
sin embargo, obtienen los mejores niveles de rendimiento promedio en las 3 competencias evaluadas. Incluso Castilla y León y Navarra rozan los promedios de Finlandia en algunos parámetros, ¿no? En algunos parámetros. Y en ejemplo contrario lo podemos tener en el País Vasco, donde en la escala del nivel económico está la segunda comunidad, en cambio obtiene resultados mediocres, por decirlo así, está en la mitad de la tabla en algunas de las competencias evaluadas. Viene a colación esto a hilvanar los 2 argumentos que inicia mi pregunta. ¿Hasta qué punto no estamos en el sistema educativo en general utilizando como argumento legitimador de esos resultados el índice sociocultural y económico para, dentro de unos parámetros, justificar nuestra más o menos operancia o inoperancia? Muchas gracias. Sí, esto es divertido cuando uno hace estos resultados y ve cómo reaccionan los consejeros, ¿no? De las distintas comunidades. Porque cuando hacen una presentación luego te mandan los recortes de prensa y estas cosas, ¿no? Entonces porque saben bien se ponen la medalla, ¿no? Como si fueran ellos, que son los profesores, ¿no? Bueno, algo tiene que ver también, porque la acción política es importante, o sea, pero a lo mejor uno que acaba de llegar se pone la medalla, pues yo he estado 20 años, ¿no? Gestionando el sistema educativo. Y al revés, y el que sale mal dice, no, es que nuestra región es que tenemos atraso histórico. Pero yo creo que esto pasa como con los martillos. Tú puedes usar un martillo para colocar un cuadro a abrirle la cabeza al vecino, pero el martillo no es culpable exactamente de nada, ¿no? O sea, los datos nos dicen cosas y hay muchas lecturas interesadas y en esto, en el sistema educativo, con más motivo, porque son de gestión autonómica y por tanto están descentralizados, así que son más sensibles en ese sentido. Yo creo que, aunque el hecho de que los datos no nos expliquen todas las diferencias es precisamente un indicador de que no es solo la historia lo que cuenta, es también cómo lo estamos haciendo. Es decir, yo lo que sugeriría es ir a Castilla, ¿no? A Castilla y León a ver cómo lo hacen en las clases, en las aulas, porque ellos lo hacen tan bien, ¿no? Yo no lo sé, o sea, descuento los efectos, ¿no? Las familias. Bueno, y los gastos educativos no tienen nada que ver con los resultados. O sea, esto es sistemático. Claro, dentro de los parámetros en los que nos movemos, entendámonos. Igual que el número de niños por clase, si hablamos de 2 o 3 arriba o abajo, no hay ninguna diferencia ni por países ni por regiones. Pero no lo sé, o sea, realmente no lo sabemos. Hemos intentado usar muchísimas variables para explicar las diferencias y hay una parte que tiene que ver con esos aspectos culturales y cualitativos que tendrá que ver con el compromiso del profesorado con sus estudiantes, con el compromiso de las familias con la educación de sus hijos, con la valoración cultural de la educación. O sea, cuánto consideramos que es importante que la gente sea culta aquí y cuánto en Navarra. Pues a lo mejor es distinto y eso hace que la consideración de los profesores sea diferente, ¿no? Esa frase de pasas más hambre que un maestro de escuela que yo le oí a mi padre, que afortunadamente ya no es cierta, pero también indica que históricamente los maestros pues, han sido muy considerados por los estudiantes, pero poco por la sociedad en general, ¿no? ¿Cómo se cambia esto? No lo sé. No tengo... Pero sí es verdad que a veces se usan estas cosas para esconder, sobre todo para no querer enfrentarse a problemas que algunos no tienen solución, pero otros a lo mejor sí. Por ejemplo, con los repetidores. ¿Hay alguna manera de intentar hacerse cargo de ellos antes de que lleguen a tener 14 años? Porque a los 14 años ya no tienen remedio. Están esperando básicamente a cumplir los 16 para dejar. Y ya es muy difícil. Yo no sé un maestro cómo lo hace, cómo sobrevive en una clase donde tiene 5 o 6 estudiantes que no les interesa nada. Esto es muy complicado. En la universidad es distinto porque no te interesa, te vas y fuera, pero aquí no se puede venir. Entonces, el intentar hacerlo tempranamente, es decir, yo creo que sería importante, no sé cómo se hace, pero lo que sugiere el sentido común es decir, no dejen que lleguen a ser repetidores a los 14 años. Antes hay que hacer algo, porque si no ya no tienen remedio. Y ese tipo de medidas sencillas, eso de think globally, act locally, ¿no? O sea, hazlo en tu entorno, en tu colegio. Por eso la frase inicial, ¿no? Es importante qué hace uno en el colegio y cómo se involucra en la mejora y cómo aprende de los demás, ¿no? De hecho, tú, en los datos que has dado, puede haber pasado tanto desapercibido la mejora sustancial en comprensión lectora en España, pero especialmente en Andalucía. Sí. Habría que pensar que se ha hecho para que eso haya mejorado. Algo se tiene que haber hecho. Luego, lo que se hace tiene una repercusión. Fernando Fernández.
Hola, buenas noches. En primer lugar, darle las gracias por la claridad de su exposición, la estructuración y sobre todo cómo ha ido desgranando los datos. Estoy plenamente de acuerdo y yo lo uniría a un dato más amplio, al concepto de fracaso escolar, porque en realidad estamos hablando de lo mismo, quizás brochazos más grandes, ¿no? En el término fracaso escolar, en cuanto a abandono, no titulación básica y demás, estamos hablando de 30-35%, sí, hablando a grosso modo. Y hay otro elemento, el elemento que es el grosso de ese porcentaje son grupos sociales. O sea, que aquí lo que está fracasando realmente son grupos sociales. Si además hacemos un análisis longitudinal desde enseñanza no obligatoria, es que son los mismos grupos sociales. Son los mismos grupos sociales que no accedían o que su paso por el sistema era muy esporádico y muy breve. Entonces, mi pregunta a lo mejor puede ser retórica. ¿Podemos seguir atribuyendo el principio o el concepto de equidad a un sistema que no se muestra como un instrumento generoso para el cambio social? Es difícil, y aquí además pasan algunas cosas curiosas, pero para mí son impresiones, ¿no? Entonces, ustedes saben más de estas cosas, ustedes tienen experiencia diaria, pero yo creo que, por ejemplo, de alguna manera uno percibe como que antes la educación era una manera de salir, realmente de salir de tu entorno social. Yo, en mi experiencia propia, yo de una familia pobre, tuve que trabajar para pagar los estudios, pero si uno trabajaba, si uno se esforzaba, salía adelante. Entonces, a veces esta idea de homogeneizar, hacerlo todo fácil, de no ser muy exigentes, a los que perjudica de verdad son a los que tienen menos medios, porque lo único que teníamos era el esfuerzo. Si el esfuerzo no cuenta mucho, entonces ¿qué nos queda? ¿No? A los que sí que tienen más medios sí que les quedan más cosas, a los que no tenemos más medios era lo único que teníamos. Entonces hay una especie de cierta idea de izquierda, de que no hay que ser exigente, no hay que... Y yo creo que funciona al revés, y de hecho lo que a veces uno observa es que es la polarización, ¿no? De que, bueno, pues esto no termina de funcionar en un sentido equitativo, ¿no? Yo mi planteamiento no iba quizás por la vía del esfuerzo personal y demás, porque estoy plenamente de acuerdo con el discurso. Mi planteamiento quizás en el subconsciente iba más por la idea de sistema que no es capaz de amortiguar las diferencias de inicio. Sí. Yo creo que ni siquiera... Por eso yo hablaba de grupos sociales, sí. No en plan individual, estoy también plenamente de acuerdo. Yo creo que ni siquiera nos hemos preguntado mucho, porque estas conclusiones hasta ahora yo no las había visto escritas, y de hecho, pues la gente de la OCDE un poco hicieron un cierto énfasis en que esto era importante, ¿no? Porque no se había puesto, simplemente nadie se había puesto esta manera de mirar las cosas y ver qué estaba pasando. Y yo creo que como que nos hemos despistado con esto, ¿no? Estamos muy contentos con nuestra sanidad, con nuestra educación, porque es universal, pero lo que estaba pasando dentro, como que no lo hemos mirado mucho. La sanidad va mejor, yo creo, ¿no? Pero es decir, que son como nuestros grandes logros, ¿no? Con la democracia hemos conseguido una sanidad universal, una educación universal, pero de alguna manera, con el paso del tiempo, la educación ha dejado de funcionar como mecanismo de equidad social tan potente. Esta es un poco la impresión. Paqui. Paqui, no me equivoco. Gracias. Bueno, yo muchas felicidades por la conferencia tan interesante que nos ha proporcionado, sobre todo por las reflexiones a las que nos puede inculcar en estos momentos, ¿no? Yo leí el informe PISA cuando salió en diciembre y comparto algunas de las preocupaciones y de las reflexiones que usted ha manifestado. Y en concreto algunas de ellas que creo que son verdaderamente preocupantes, por lo menos que como profesionales nos debería de hacer meditar mucho, ¿no? Porque hay algunos aspectos positivos. Usted ha comentado que efectivamente se ha superado bastante en comprensión lectora. Quizás nos tendríamos que preguntar qué es lo que los profesores y profesoras hemos hecho bien o medianamente bien, o qué es lo que se ha impulsado para poder trabajar la competencia lectora y la competencia escritora en los centros educativos. Es decir, y eso sin duda ha tenido una repercusión positiva. No ha ocurrido así con las matemáticas. Es decir, las reflexiones que vienen en el documento PISA, y como usted decía,
que se reflexionaba sobre un aspecto importante, y en este caso sobre las matemáticas, llama mucho la atención la actitud que tiene el alumnado hacia las matemáticas, la desmotivación y la falta de interés que tiene hacia el aprendizaje propio de las matemáticas. No se refleja eso en el aspecto lector. A mí me llamó también mucho la atención, y quizás también tendríamos que reflexionar como profesionales, es el aumento en comprensión lectora que tienen las niñas con respecto a los niños. Hay del orden de 20 y tantos puntos, aquí en Andalucía hay 20 y tantos puntos por encima de las niñas que los niños. Sin embargo, en matemáticas, los niños van 8 puntos por encima de las niñas, y en ciencias 20 y tantos puntos y 8. Es decir, que tendríamos que analizar el por qué a las niñas les gusta más la comprensión lectora y sin embargo a los niños menos, y sin embargo la ciencia parece que es un elemento pues, deficitario, ¿no? Y hay una reflexión también que creo que comparto con usted, que es la repetición. Creo que el 34% de repetidores que hay en España es verdaderamente alarmante. Tenemos una tasa de repetición del 34 frente a la Unión Europea, que tiene el 16. Y sin embargo, creemos que la repetición sirve. Estamos convencidos como profesores y profesoras que la repetición sirve. Y se está demostrando que la repetición no sirve, sino que todo lo contrario. Si quitamos los alumnos repetidores de esos de 15 años, estaremos por encima de la media de la OCDE, en España y en Andalucía especialmente. Si los quitáramos, no los podemos quitar, obviamente, y los tenemos que tener en el sistema, pero está claro que el talón de Aquiles se está demostrando con que repetir el 24% un alumno un año y el 10% 2 años está disminuyendo. Usted decía que cada 40 puntos un año de escolarización. Está claro que no sirve. Y por otra parte, las familias. Coincidimos que la familia es un factor fundamental, pero el nivel cultural de la familia en Andalucía ha subido en parte también derivado de la lógica, ¿no? El avance cultural hace que todo el mundo avance, y las familias también están apostando mucho por la educación. Sin duda, esa apuesta es un elemento que incide en ese progreso, ¿no? Y por último, la verdad es que no se nota que en los centros privados y en los centros públicos haya diferencias, a pesar del imaginario colectivo en el que hay. No hay diferencia. Si tenemos en cuenta el índice socioeconómico, no hay diferencia entre resultados de uno y de otro. Y por tanto, hay un elemento también que a mí me llama mucho la atención. El clima disciplinario se percibe mejor en España y fundamentalmente en Andalucía que en Finlandia y en Francia. Es decir, los alumnos de Finlandia y de Francia dicen mucho de su clima disciplinario. Es decir, no están contentos con el clima de convivencia que hay en su centro. Eso lo dice el informe PISA. Y sin embargo, en Andalucía, la mayoría de las familias, la mayoría de nuestros alumnos, tienen el mayor nivel de satisfacción y de expectativa en el centro educativo que otros. Yo creo que los elementos positivos también tenemos que decirlo, porque parece que nos cuesta trabajo reconocer algunas cosas. Y yo creo que el profesorado lo está haciendo en muchos casos muy bien, y por tanto esa labor creo que hay que reconocerlo. Y sobre todo, la labor en comprensión lectora está teniendo unos datos que son objetivamente visibles, ¿no? Sí, el tema de la repetición, quiero decir, la repetición es un síntoma, no es la enfermedad, ¿vale? Quiero decir, el problema no es repetir o no repetir, el problema es que la gente, los estudiantes no llegan al nivel mínimo que necesitan. Y por tanto, no sé si es mejor que repitan o que no repitan, porque esta es una discusión a la que yo no tengo una idea al respecto. Pero el problema, me da lo mismo que repitan como que no repitan, el problema es cómo conseguimos que alcancen los mínimos niveles de conocimiento, ya sea repitiendo o ya sea de otra manera. Pero ese es el problema, no que repitan o no. Y lo de las niñas, las chicas y los chicos y la comprensión lectora pasa en todo el mundo. En los 65 países los datos son los mismos. Yo no sé por qué es. Cuando uno estudia las respuestas que dan en cuanto a la motivación de las cosas, porque hay mucha información también cualitativa de porque estudian, porque leen, las niñas en general leen porque les gusta, por divertirse, porque quieren. Los niños solo leen si tienen que leer. Algunos en promedio, ¿vale? Pero ¿por qué son mejores en matemáticas? No lo sé. La verdad es que no lo sé, pero es un hecho sistemático, ¿no? Ahora hay algunas de estas, bueno, salí hace poco en Nature o en Science, esta idea de que los cerebros del hombre y la mujer tienen algunos patrones de conectividad diferentes, ¿no? Si van en paralelo, ¿no? Hay una cosa divertida
que no es científica, pero es divertida, pero que tiene algo también interesante que se llama, una de estas cosas de YouTube, que se llama The Nothing Box. Y si lo miran, se reirán un rato de cómo funciona el cerebro del hombre y de la mujer. Es una cosa satírica, pero tiene gracia. Pero no sé decir por qué, pero es sistemático. Pues, si me permitís, una breve referencia, ya que tú nos propones que entre nosotros debatamos. El tema de los repetidores, tanto preocupante. Nos falta estudio de cohortes, de promociones. De hecho, con motivo de las actuaciones que estamos desarrollando últimamente los inspectores, estamos haciendo análisis de promociones. Y os voy a dar un dato de institutos concretos de la capital, de Sevilla. Sin repetir, los niños que empezaron alumnos y alumnas que empezaron en el 2009-2010, titulan en el 2012-2013 de un instituto. No especialmente una zona especialmente favorecida, titulan sin repetir el 60%. Puede ser alarmante, O sea, el 40% no titulan en 4 años. Pero cuando le aplicamos el dato de repetidores a la titulación final, resulta que titulan el 85%. O sea, fijaros, la complejidad de los análisis. La repetición no vale. Bueno, pues hay un 25% de alumnos que ha titulado repitiendo, una o dos veces. De hecho, hay aproximadamente un 15 que repite una vez y titula y un 10 que repite dos veces y titula. En otro instituto de la capital, en una zona más desfavorecida, tituló en los 4 años, estoy dando datos de hace unos días, que lo hemos hecho alumno a alumno, estamos mirando historias de alumnos uno a uno. En un instituto de otra zona de Sevilla más desfavorecida, tituló en 4 años el 45% de los alumnos. Pero al final terminó titulando el 80 y tanto. De manera que se equipararon los datos con el instituto anterior. Fijaros qué cosa tan curiosa, que no sabíamos. Porque no tenemos estudios de promoción, no tenemos estudios de corte, y hay que hacerlo. Nos permiten una profundidad en el análisis mucho mayor que con los datos globales, macro, que son muy buenos, pero que no son suficientes. Pedro, Samuel, perdona, no sé su nombre. César. Bueno, ni qué decir, gracias Antonio por el ofrecimiento, por la exposición, sobre todo por la honestidad intelectual, en la exposición de una realidad que es compleja. Pero también me refiero a la honestidad intelectual cuando empezamos a hablar de organizar esto con redes, que tú decías, yo soy del mundo catedrático de análisis económico y tengo interés en hablar con gente de educación sobre esas cosas, ¿no? Y para redes siempre ha sido ese intercambio de saberes desde distintas perspectivas algo fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque me gustaría trasladarte una visión, o por lo menos la visión que yo tengo desde el mundo educativo y cómo la ve un experto en los datos de PISA desde el punto de vista del análisis económico. ¿A qué me estoy refiriendo? No olvidemos que PISA dice explícitamente que no evalúa profesores, que no evalúa alumnos, que si acaso su único propósito es orientar cambios en las políticas educativas. Orientar cambios en las políticas educativas. Y lo dice así expresamente. Claro, a mí me parece que eso habría que... Me gustaría saber tu opinión al respecto, ya con 12 años de perspectiva, dónde se producen cambios en la política educativa por el informe PISA. Porque claro, yo lo que suelo observar es que las reacciones políticas de todos es justificar lo que ya están haciendo, es decir, usar los datos PISA, aquellos datos PISA que justifican lo que ya están haciendo, y te puedes encontrar con consejeros con políticas educativas aparentemente contrarias, diciendo que el PISA pues le da la razón. Pero, sobre todo, lo que no se observa es, en mi ámbito de visión, tú tienes un ámbito mucho más amplio, la realización de cambios en la política educativa en función de los resultados de PISA. Y pongo 2 ejemplos. Creo que ha demostrado hartamente el tema de la influencia de los repetidores y el tema de la non privada. Bien, sobre el tema de repetidores, ni en la LOE ni en la LOMCE hay el menor planteamiento de abordar el tema. Desde el punto de vista del legislador. Otra cosa distinta es lo que hagan los centros, lo que se plantea en los centros, pero desde el legislador, ese problema de
del 20% de diferencia, de 2 años de escolarización, que se suponía que para orientar las políticas educativas, ni caso, pero ni el LOE ni el LOMCE. Y en privada te digo exactamente igual, es decir, a mí me pareció en el artículo que publicaste en El País, y lo has dicho aquí taxativamente, la transferencia de fondos a la enseñanza privada, es verdad que por los resultados no puede haber otro aspecto, es escandalosa. Es escandalosa desde ese punto de vista por los resultados. Ahí no hay repetidores, ahí está el índice socioeconómico más alto y, como tú decías, es la cota más baja de desigualdad. Los cuartiles no son simétricos. Bueno, eso es un planteamiento que ninguna política educativa en este país, ni de derecha ni de izquierda, ni medio pensionista, aborda. Para nada. Y es lo que dice PISA. O sea, esos dos temas que PISA lo ha planteado y tú lo has planteado, política educativa es como si nos fuera por aquí o por allí, ¿no? En segundo lugar, te quería plantear también otra cuestión. Tú has planteado brotes verdes, y es verdad, ¿no? Y están, ¿no? Que, por cierto, yo recordaba, quizás muchas veces explica los cambios. El consejero de Educación de Navarra tardó 24 horas en poner en su Twitter: felicidades a los profesores, a los centros y a las familias por los resultados PISA. Aquí todavía se está esperando una felicitación por los aumentos en comprensión lectora. Todavía la estamos esperando. Pero lo que iba es a la frase de Pablo Zoido, ¿no? Que tú lo has comentado de buena lista y a mí me gusta mucho también, y sería estupendo además que pudiéramos contar con él algún día. Y presentando el PISA, he sacado una frase de él que me ha parecido, bueno, de ley de hierro, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué estamos haciendo si machaconamente plantea? Dice: el rendimiento es estable, no grandes diferencias en los rendimientos, desde el 2000 hasta el 2012, rendimientos estables. Unos dicen que por estabilidad del sistema educativo, otros por estancamiento del sistema educativo, pero bueno, rendimiento estable. Y él plantea que el PISA 2012 es el PISA del aumento de la desigualdad entre niveles socioeconómicos, entre repetidores y no repetidores, y entre chicos y chicas. Y da datos: ha aumentado con respecto al 2003 entre entornos favorecidos y no favorecidos a 34 puntos, entre repetidores ha aumentado y no repetidores en 10 puntos, si ya era antes en 90, ahora está en 102, etcétera, etcétera. Y acaba diciendo: si en 2003 España se encontraba entre los países de rendimiento bajo, pero con alta equidad, ahora se sitúa en el cuadrante de bajo rendimiento y menor equidad. Analista internacional es reconocido. Claro, cuando te planteas eso, dices, bueno, ¿hasta qué punto estos informes internacionales, de una manera machacona, sacan, o por lo menos para el mundo educativo muchas veces lo que sigue planteando, aparte de los brotes verdes, que es verdad, yo no lo discuto, dos conclusiones? Uno, la impotencia del sistema educativo, y ya no es un tema coyuntural, sino estructural, para no ya transformar socialmente, sino para luchar contra la desigualdad. Está creciendo dentro del sistema, Y segundo, para orientar política educativa, la rigidez de las políticas educativas, que me parece algo manifiesto para tener en cuenta este tipo de cuestiones. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Bueno, algunos países han hecho cosas a partir de los resultados de PISA. Por ejemplo, Inglaterra ha hecho cosas y Polonia también. Y Polonia parece que está dando resultados, es de los países que más ha mejorado. Inglaterra está, además los ingleses lo discuten todo en abierto y uno puede mirar estas cosas. Y están intentando hacer cosas. Hay que ver, pero depende mucho de la voluntad política. Por otra parte, también depende de la autonomía de los centros. España es uno de los países donde los centros tienen menos autonomía, con lo cual es mucho más difícil que se vayan ajustando a sus propios problemas específicos de su entorno. O sea, aquí todo es centralizado, ¿no? Entonces, creo que España es uno de los países, si no es el que menos autonomía tiene en los centros, de los que menos tienen. Eso hace muy difícil la adaptación a las situaciones diferentes. Y el problema de los repetidores viene de muy largo. O sea, que tenemos el doble de repetidores que la OCDE, ya ha salido en 2006, 2009, 2012 y no se ha hecho básicamente nada. Y no sé por qué. Yo no lo entiendo, pero la verdad es que es un problema. O sea, yo creo que había en 2009, y ahora sigue habiendo, dos problemas clave. Nuestra fracción de estudiantes buenos
es la mitad que la de la OCDE y la de repetidores es el doble. O sea, tenemos problemas en los dos extremos, ¿no? No se ha hecho nada que yo sepa ni de uno ni de otro, excepto, bueno, quizá con lo de la comprensión lectora, que es lo que ha mejorado. No sé muy bien a qué se debe, quizá porque con los malos resultados de 2009 se han hecho cosas, no sé si a nivel regional o a nivel quizá de los propios profesores, pero es así, no hay ninguna medida que yo conozca estructural destinada a estos problemas, ninguna. En Madrid han hecho alguna cosa experimentalmente, pero en Madrid es difícil, lo vende muy mal, ¿no? Porque Esperanza Aguirre por una parte y la Ignacio no son la gente que uno mira con más simpatía como gente así rompedora por lo menos aquí, pero han hecho cosas interesantes y ellos tienen buenos equipos trabajando en estas cosas y lo están intentando hacer. A veces les va bien, a veces no, pero están intentando hacer cosas a partir de los resultados de PISA, y luego los resultados de PISA se utilizan muy políticamente, lo decía antes, ¿no? Toda la izquierda y la derecha han estado de acuerdo en que desastre. El tema de la equidad, es verdad que hemos perdido equidad, pero no es tanto. Es decir, hemos perdido un poquito de equidad, estábamos un poco por debajo de la media, ahora estamos un poquito por encima de la media. O sea, vamos mal en ese sentido. Y esto sí que ha cambiado, porque antes no era así. Y eso es yo más que el nivel en el que estamos, lo que me preocupa es el camino, la pendiente. O sea, que estamos entrando, sin mejorar el rendimiento, estamos perdiendo equidad. Y eso sí es preocupante. Usted además, perdona, el tema de la autonomía planteado, yo he puesto dos ejemplos, el tema de la privada y el tema de los repetidores, que pueden ser abordados en política educativa. El de la autonomía de los centros es otro, machaconamente PISA, el tema de la autonomía curricular es básico. Realmente estamos, se menciona la autonomía, en una de las administraciones más intervencionistas, por historia, por tradición, por lo que sea, en el currículo, en la gestión, en la organización. Cualquier persona que esté aquí en un centro sabe que la autonomía la tiene en el papel nada. Es decir, son cosas que afectan a Pedro de Díaz. Un informe internacional hecho para orientar política educativa y me asombra la rigidez absoluta, salvo algunos casos que pueda haber. Sin embargo, yo creo que hay ciertos márgenes de autonomía que no se utilizan. Las dos cosas. Hay unos márgenes de autonomía que no se usan. Y que ha habido épocas en las que ha habido una apuesta mayor por la autonomía y también se ha fracasado, posiblemente porque no se enfocó bien el tema. Pero eso es así también. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, Antonio, por esta magnífica exposición. Agradezco por la ocasión y a Cajasol por el espacio, ¿no? Bueno, mi pregunta es muy sencilla. Como inspector de educación, nuestras actuaciones quizás se dividen entre la supervisión, la evaluación y el asesoramiento en el sistema educativo. A la vez tenemos una actuación en concreto con la supervisión de las pruebas de diagnóstico, tanto en primaria como en secundaria. Y quizás nuestra atribución fundamental sea la visita a los centros, en las aulas donde está la realidad, ¿no? Bueno, pues como creyente en la capacidad de reinventarse para adaptarse al presente, mi pregunta es la siguiente, Antonio. Bajo su perspectiva, su conocimiento en diferentes ámbitos, ¿qué haría si fuera usted inspector mañana? Siguiente pregunta. No lo sé, yo hablaría con otros inspectores de otras comunidades. Yo me diría qué hacen los inspectores en Navarra, cuál es su experiencia, o en Castilla y León, porque no lo sé. Alguna cosa distinta tiene que haber, o en otros países, ¿no? Pero incluso aquí al lado, ¿no? Y yo no sé si hay estas reuniones de inspección, está regionalizado todo, no sé si hay algún mecanismo de discusión simplemente, ¿no? Ni siquiera de coordinación, ¿no? De discusión de experiencias para entender qué pasa, porque ustedes deben tener mucha más información del día a día, de por qué puede ser distinto. Y esto los datos solo te dan las diferencias, pero no te dan las causas. Y a lo mejor vosotros, perdón, yo soy del tú, de una cultura del tú, vosotros tenéis ocasión de poner en claro algunas de las posibles diferencias que hay. Yo creo que promocionar algún tipo de intercambio de experiencias entre regiones sería bueno, ¿no? O sea, yo a otro nivel, pero cuando yo empecé a montar un departamento en Alicante, ¿qué es lo que hice? Me fui a ver a los de Barcelona, que eran buenos, y me puse a copiar lo que hacían. Porque a falta de otras cosas, pues intentaba replicar los patrones de aquellas cosas que eran adaptables. No todo es adaptable, evidentemente, pero de aquello que podíamos intentar hacer, ¿no?
y estas cosas funcionan. Entonces no se me ocurre otra cosa. Último turno de palabras, César. Bueno, penúltimo, contigo cerrado. ¿Parece? Pues muchísimas gracias, Antonio. Yo soy de ciencia, y entonces a mí las gráficas me gustan y los datos también. Y hay una cosa que has dicho que me parece muy interesante, que simplemente aumentar el número de universitarios en la sociedad no lo arregla todo. Se ha estudiado, no sé si hay algún trabajo al respecto, la calidad de esos universitarios, y por calidad de universitarios no me refiero a calidad de cada una de las personas, sino pensando, por ejemplo, en el índice Shanghai de las universidades, ¿qué impacto tiene el que una determinada región tenga una universidad que esté posicionada más alta o más baja, sabiendo que, por ejemplo, las españolas, por no hacer mala sangre o más mala sangre de lo que ya estaba haciendo, no están demasiado bien puestas? No hay un PISA para las universidades. Hay un intento que se está diseñando, pero es muy complicado porque, claro, las universidades son muchas especialidades. La ventaja de la obligatoria es que hay un estándar común mínimo, o sea, la intersección es suficiente. Claro, habría que hacer una cosa para economía, otra para medicina, otra para... y luego comparar. Y los rankings de universidades no son muy relevantes. Algo de información sí que hay cuando miras el PIAC, o sea, las pruebas PISA para adultos, y ves cuáles son, digamos, lo que se llama el perfil de los cognitive skills, no sé qué está en castellano, el decaimiento de las capacidades cognitivas a lo largo del tiempo. Entonces, es muy distinto según que los niveles de estudios. O sea, yo he hecho un estudio por generaciones, digamos, de los hasta 25 años, hasta 35, 45, 55, y básicamente, como dice la teoría, todos terminan decayendo, ¿no? Los jóvenes son los que tienen más frescos los conocimientos, pero la rapidez con la que decaen es muy distinta si solo tienes estudios primarios o si tienes universitarios. De hecho, los universitarios tienen un perfil de este estilo, mientras que los otros van así. Entonces, de alguna manera, también lo que hay una información, o sea, hay una conclusión, y es que los universitarios mejores no son los más jóvenes, porque esto es así. Y esto es una fuente de reflexión importante por dos motivos. Una, a lo mejor este crecimiento tan rápido de universitarios quiere decir, teniendo en cuenta los resultados de PISA, que claro, no son tan... O sea, la media de los que van llegando, no llegan más, va bajando. Y por tanto, cuando había menos, a lo mejor eran mejores. Esta es una posible explicación. La otra posible explicación tiene que ver con el mercado de trabajo. Hay también mucha evidencia de que la conexión entre tu formación y el puesto de trabajo que tienes hace que el decaimiento de esta capacidad cognitiva sea más lento, ¿no? Y lo que se observa es que los jóvenes caen muy deprisa. Y cuando miras las tasas de desocupación, las tasas de desempleo, claro, esto está afectando a que estamos perdiendo el capital humano muy deprisa. Y esta es una de las cosas que no se miden, que no se ven, pero el desempleo, además del drama familiar que supone, hace que estemos tirando por la ventana millones de euros en inversión educativa. Y esto un poco, cuando miras los perfiles temporales, no son temporales realmente, generacionales, de PISA, vas observando que hay diferencias importantes y que algunas de estas cosas tienen que ver con que la universidad no da la impresión de que los jóvenes universitarios sean los mejores de entre los universitarios. No es verdad. También el proceso que hemos hecho de transición a Bolonia, una cosa bastante disparatada. Hemos hecho un larguísimo y costosísimo esfuerzo de cambiar carreras de 5 años por carreras de 4 más 1. Esto ha sido lo que hemos hecho, básicamente. Pero todo eso es más complicado ahora, ¿no? Hay competencias transversales, longitudinales, verticales, ¿no? Yo me acabaré con estas cosas. Pero bueno, o sea, no hay... Es verdad que los conocimientos de los universitarios tardan más en decaer, pero tampoco está claro que esta rapidez en crecimiento de los universitarios haya subido la media, no da la impresión. En todo caso, no hay un estudio similar a PISA todavía, pero lo habrá. Última intervención, su nombre. Rafael. Soy Rafael, maestro jubilado, me jubilé de orientador en un instituto de enseñanza secundaria, pero mi folle no me permite más. También yo valoro muy positivamente la luz que a través tuya arroja el PISA. Yo también me lo había leído, pero no sabía que había tanta
riqueza, tanta luz en lo que se dice. Pero no toda la luz viene del PISA. La luz viene más de la experiencia. No iba a intervenir, así que muchas gracias al moderador, que me ha permitido colarme, pero me ha despertado las ganas de intervenir la última pregunta que tú has hecho. Si fueras inspector, ¿qué harías? Yo evidentemente no lo soy, pero aprovechando que aquí hay muchos inspectores hoy, lo cual es de celebrar, yo sí que diría algo, no le recomendaría algo sin haber sido inspector. Yo diría que su misión tendría que ser, en buena medida, reorientar la disposición, la actitud, las inercias, la cultura del profesorado. Pero no como quien manda, sino como quien invita, y no se me puede olvidar, y muchos lo conocéis, la conocíais, la figura de Isabel Álvarez. Isabel Álvarez era de ese raro tipo de inspector en donde no se imponía nunca, o casi nunca, pero invitaba permanente y pacientemente. Yo creo que por ahí tendría que ver los tiros, porque es verdad que hay muy poca autonomía en los centros, pero cuando la hay, no siempre la actitud del inspector es alentadora. Muchas veces pesa mucho más el boja que se pone sobre la mesa que la franqueza o la nobleza que hay en el cambio que se propone. Y eso es lamentable. Y no es que el profesorado sea una maravilla, los hay de todo. Los hay maravillosos y los hay regulares. El profesorado, que tan reacio es a que lo evalúen, pero se complace tanto en evaluar a tu Dios. A tu Dios. Incluso yo me acuerdo, por citar también una anécdota con Isabel, cuando yo colaboraba con ella, que era una delicia. Ella se alarmaba mucho de la cantidad de exámenes que ponían en los institutos y en los centros. Muchas veces por pacificar a las fieras, porque una sesión de examen es una sesión relativamente tranquila, ¿verdad? Y cuando tú llegabas agobiado de la clase anterior y tal, niño, fracaso y así que vamos a hacer aquí un examen. Bien. Y ella decía con gracia, dice, no, llevamos una vida pesando y midiendo a los niños, pero ¿cuándo nos engordamos? Y entonces el profesor es muy reacio a ser evaluado. Yo pienso que ahí hay una posibilidad de cambio, de transformación, de mejora del sistema. Yo sé que el profesor está muy reacio a eso que se llama AGAED, me parece que se llama. Es una institución que parece que no sé con qué éxito, pero la verdad es que el marketing no le ha funcionado, habida cuenta del rechazo que causa. No sé, no tengo más datos para valorar lo que hace. Pero sí que estaría bien que las evaluaciones promovidas desde los centros nos dieran a nosotros el espejo en donde nos tenemos que mirar. Hemos cometido muchos errores y estamos todavía a tiempo de recuperarlo. Uno de ellos, por ejemplo, es en la profusión de repeticiones. Voy con otro tema. La repetición como es una plaga bíblica, una lacra. Tenía yo un director, que lo voy a citar con mucho cariño, ya murió hace poco, Federico Beleña, que de vez en cuando era un iluminado y decía cosas como, y además ejercía su poder de director porque era de oposición, la ejercía con toda su fuerza. Y los niños no repiten en mi colegio, los niños recuperan en el curso siguiente con sus compañeros. Claro, aquello ponía de los nervios a casi todos los profesores. A mí en alguna ocasión también, ¿verdad? Porque había algunos casos, sin embargo, aquello tenía resultados. De verdad. Claro, aquello nos dio motivo, porque Federico, lo digo, fue el director pionero en un centro de integración de sordos en Sevilla. Si tú no aplicas el criterio de nadie repite, donde hay sordos, por las carencias y las percepciones para los aprendizajes, pues los sordos repetirían primero 9 veces, ¿verdad? Nunca tendrían los contenidos necesarios, por lo menos en alguna de las competencias. Por lo tanto, eso de la repetición. Y nadie obliga a la política de repetición que hay en los centros. Y Antonio se quejaba de que ni la una ley ni la otra hablaba de recuperación. Y yo diría, ¿y no es eso una ventaja? Me preguntaba. Que no lo hable. Por lo tanto, la administro yo. Muchas veces el niño repite por criterios más políticos que educativos o académicos. El niño que se porta mal, el que desafía al profesor, el que da la lata, el que monta la bronca, el profesor sin querer. Dice, el año que viene, desde luego, lo va a disfrutar otro. Bien, pues esos criterios tendrían que ser valorados. Y por último, ya hay un aspecto en las cosas que tú has dicho que me parece especialmente interesante, y es que, interesante y al mismo tiempo un pelín peligroso.
Me refiero a ese efecto Pigmalión que se produce cuando un profesor se enorgullece en el alumno que tiene delante y dice, contigo voy a ir yo a donde puedas, a donde quieras. Es decir, esa especie de expectativa positiva que se establece cuando un buen profesor coge a un alumno que por lo menos no se le resiste, ¿verdad? Puede haber un efecto contrario al Pigmalión cuando yo digo, este niño que hace una extracción, es decir, es el hijo del chatarrero de mi pueblo, ¿verdad? De este niño yo no puedo esperar nada. Saca malas notas, repite, es contextual. Encima lo tengo que expulsar varias veces durante la edad. ¿Qué puedo esperar ahí? Entonces producirse un efecto de esperanza. No sé, quizá no sea la palabra adecuada. Y no es así, no debe ser así. Por eso se le requiere, entre otras cosas, que aparte de su dominio de la materia, sea capaz también de tener esa especie de actitud positiva ante lo imposible. Bueno, quizá esto sea un poco angelical, pero no debe faltarle dosis de esto que estoy diciendo. Nada más. Muy bien. Menos mal que te hemos dado la palabra. Un placer escucharte, tendremos en cuenta sus sugerencias, que haya aquí muchos inspectores, nos congratula enormemente, pero no solo hay inspectores, que hay profesores, maestros, hay hasta directoras generales de la AL. Cuidado, está muy nutrido y muy variopinto, y nuestra inspectora general también, que también nos satisface mucho usted aquí con nosotros. Bueno, pues, como has hecho una referencia, yo quería comentar algo. No, solo una cosa que hemos hablado, pero que valdría la pena que ustedes hablaran también, porque ese último aspecto tiene que ver con, aunque sea tangencialmente, con una de las discusiones que no tenemos resuelta, es si es mejor mezclar a los niños de distintas velocidades o separarlos. Y no hay una conclusión clara. O sea, hay países donde funciona mejor juntarlos, porque unos hacen detractores de otros, y otros donde parece que es mejor que van mejor separados, en el sentido de que el niño que va más lento no se siente que es el último de la clase, no se siente discriminado negativamente. Y esta es una discusión donde la evidencia empírica no es concluyente. No sé qué pasa, pero eso es un tema que es importante y del que yo no tengo nada que decir, simplemente para que se vayan a casa con deberes. Bien, pues aprovechando la referencia de Isabel Álvarez que acaba de realizar Rafael, una nota para el final. La Asociación REDER premia cada 2 años al compromiso educativo a alguien o a algo, una institución, un personaje. Este año el premio ha recaído, hablando precisamente de equidad, el premio ha recaído en el Instituto Antonio Domínguez Ortiz del Polígono Sur de Sevilla. Por cierto, su directora Patricia está aquí sentada, ya la felicitamos todos por el premio, y este premio se concederá en mayo, la fecha está por fijar y por supuesto estáis todos invitados y esperamos encontrarnos todos allí, porque además después hay copa. Hoy no, pero en ese día. Hoy se paga cada uno la suya, la de Antonio la pagamos nosotros. Y para finalizar, bueno, de nuevo el agradecimiento a nuestro amigo, ya lo consideramos un amigo, ¿no? Porque yo al menos te considero un amigo, por lo que me has enseñado en estos últimos días que he podido compartir contigo, pues eso, comunicación a través de email y de diferentes medios. Cerveza también, que hemos compartido. Agradecer vuestra asistencia y vuestra presencia, este intenso debate. Esperemos que sirva para algo, al menos que cada uno de nosotros, por indiviso o comúnmente, reflexione que pueda ser mañana a partir de lo que hemos escuchado hoy. Cada uno desde su parcelita. Hablaba de Isabel Álvarez del metro cuadrado. Pues cada uno en su metro cuadrado. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias y hasta la próxima.